Muy buenas, soy Youssef El Maimouni, autor de Nadie salva las rosas, publicada por Roca Editorial. Hoy os leeré un fragmento de la misma novela para repositorio y espero que la disfrutéis y que acompañéis a Rihanna por su historia. Salud. Los tiempos terribles no caducan. Rihanna no reniega de su naturaleza y acepta su timbre de voz. Hará, contra viento y marea, lo que le venga en gana. Zacarías siempre aparentó más edad de la que tenía y desconoció el día exacto de su llegada al mundo. Una semana antes, una semana después. Un mes antes, un mes después. ¿A quién le importa? Además de a los dichosos habitantes del primer mundo, que sí acumulan derrochadores motivos de celebración. Sus padres, rehenes del analfabetismo y esposados a las labores del desposeído, tardaron meses en acudir al registro civil. El funcionario de turno, otro corrupto sin escrúpulos, miembro de la interminable horda de estafadores del país, sentado tras una máquina de escribir sin engrasar y enlazando cigarrillos sin filtro, inscribió una fecha aproximada en la partida de nacimiento después de recibir una pequeña cantidad que gastaría en las cafeterías clandestinas donde se podía fumar hachís y beber alcohol a resguardo de la hambrienta familia y del Mahsen. La infancia de Zacarías transcurrió entre un agresivo ambiente doméstico y una cruda fragilidad. La salud no acompañaba los primeros años de vida, propenso a habitar en un doloroso barzaj. Surcó la dureza del limbo montañoso, el frío penetrante, el viento cortante, el calor asfixiante. Alérgico al polvo, al polen, al pelo de los animales. Atraía como una luz en la oscuridad a los mosquitos, a las avispas, a las insistentes moscas que infectaban las heridas mal curadas. Anidaba liendres y los piojos moraban alegres entre sus cabellos. La piel no cicatrizaba, las fiebres cogían el relevo, el estómago no se acostumbraba al agua del pozo y las anginas y la conjuntivitis se sucedían constantemente. La nariz le sangraba a la mínima rozadura, las muelas picadas se duplicaban, las ojeras no se borraban y la tos se hizo crónica hasta bien entrada la pubertad. Para su padre, ella, él, Zacarías, suponía una vergüenza, un shaitán, un desperdicio humano que no descendía de Dios, sino de los malignos que optaron por vivir en eterno pecado. Una boca que alimentar, un cuerpo que cubrir, unos pies que calzar. De haber nacido con genitales femeninos, le habría casado nada más cumplir los 13 años. De Zacarías, en cambio, no extraería una gota de jugo. Su hijo no rendía ninguna tarea física, no arrimaba el hombro y tampoco se moría del todo. Escribía con esmerada caligrafía, memorizaba el Corán y destacaba en matemáticas, pero eso a él de qué le servía. A palos trató de enderezar a su primogénito, sin entender que en casa del herrero no hay suficientes clavos para sellar un ataúd. La primera ocasión en que Zacarías escapó de casa, precoz como todos los hijos del hambre, estuvo deambulando por las calles, el cementerio judío y el puerto de Tánger, reconociendo que el mundo que tenía a su alcance era un lugar en el que era preferible no permanecer sobrio más que en las primeras horas de la mañana. Terminó por regresar a casa después de 3 meses en los que se desató de todos los miedos que le habían inculcado y con un tatuaje en el cuello que simbolizaba las raíces de un olivo. Su padre, decrépito por la inclemencia del sol y por el odio a la verdad que lo rodeaba, lo castigó colocándole una piedra sobre el pecho. Rihanna, Zacarías, no entendía cómo un declarado musulmán, aunque conociera a duras penas 3 suras del Corán y 3 pasajes de la vida de Mahoma, empleara la misma brutalidad, la misma dureza, el mismo castigo que sufriría siglos antes
Bilal el esclavo, Bilal el primer muecín del Islam, Bilal el amigo del profeta, a manos de sus amos, los miembros de las poderosas tribus que lucharon a muerte contra los primeros musulmanes entre los espejismos de las dunas calcinadas de Arabia. Su padre lo habría destripado como un buitre en más de una ocasión si la intervención de los vecinos, más bien de las vecinas y del abuelo, no hubiese llegado a tiempo. Si vuelves a fugarte, no regreses jamás, o te enterraré vivo. Con 12 años no pudo ni quiso reprimir la tentación de jugar con su cuerpo por puro placer, con un compañero de la escuela 3 años mayor, al que ayudaba con los deberes aun cursando 3 cursos menos. Zacarías aprendió a encajar los golpes y a sanarse escuchando música y descubriendo los placeres corporales. Remedios del alma. Experimentó con sus pezones, con el ombligo, con los labios, con la lengua. Se acariciaba el pelo, la sien, la cara, la cintura, las ingles y las axilas imaginando que su mano pertenecía a otro cuerpo. Se observaba en el pequeño espejo de mano y practicaba gestos eróticos copiados de una película que había visto en una cafetería. Se agarraba fuerte de las nalgas respingonas. Se masturbaba usando aceite. Aprovechaba las clases de educación física y en ocasiones el recreo para rozarse con los compañeros y las compañeras en los deportes grupales. Los días que su madre le permitía bañarse a solas, sin la compañía de sus 4 hermanos menores, jugaba con la pastilla de jabón. Se ocultaba el pene introduciéndolo con el dedo hacia la cavidad opaca de las piernas entrecruzadas y se lamía los dedos enjabonados de los pies, los mordisqueaba. Descubrió el escroto, exploró el ano, besuqueaba toda zona accesible, todo miembro que la flexibilidad y la gravedad le permitieran. La primera erección, la primera eyaculación, el primer latigazo de su madre. Zacarías contaba con una cabeza privilegiada, pero su madre creía que tenía un cerebro maldito lleno de veneno, a causa de un mal de ojo o cualquier otra maldición de la que no lo protegería amuleto alguno ni el humo purificador de todo el incienso del mundo. Zacarías no tardó en entender que una madre también puede tener los puños y el corazón de piedra. Con 13 años conoció a Milut, el profesor de historia, geografía y lengua francesa, con quien se iniciaría en el arte del amor. Milut, su primer amor. Milut, el primer protagonista de sus sueños. Milut, el maestro que sembró la semilla. De él aprendió los nombres de los ríos, de las montañas, de las estrellas, los colores de las banderas, capitales de todos los continentes. Memorizó fechas y momentos crepusculares de la humanidad. Aguzó el oído con canciones que el profesor insistía en reproducir en clase aún bajo la supervisión de sus colegas de barba poblada y las amenazas de la junta directiva del centro, conservadores y recalcitrantes a la par, en los últimos tiempos de prohibición y censura. La música de los años 60 sonaba en un radiocasete negro con letras plateadas que Milut cargaba desde su casa junto con el maletín de cuero y emitía verso a verso las palabras poéticas de Jacques Brel, Edith Piaf o Serge Gainsbourg. Y La Mer de Charles Trenet, interpretada por Julio Iglesias, que se convertiría en una obsesión, en una meta, en una canción grabada en lo más profundo de su memoria y que canturreaba siempre que necesitaba alegrarse. La mer a versé mon corps pour la vie. Imposible olvidar cómo lo sedujo. Se preparó a conciencia, ensayó delante del espejito de mano, soñó con el momento exacto y lo reprodujo sin vacilaciones cuando llegó la ocasión. Milut entró en el aula. Zacarías, ha llegado tu turno. Asintió con la cabeza. Sacó de la mochila un viejo caftán que había tomado prestado de su madre, arriesgándose a más latigazos, se cubrió con él y, espontánea como una diva alumbrada por un foco, recitó,
cantó e interpretó con picardía ante el resto de la clase. Tous les garçons et les filles, sin apartar la mirada de su maestro. Los chicos y las chicas no pudieron reprimir las mofas, que duraron días. A Zacarías no le importó, se sentía exultante. Milud se había quedado omnibulado. El desparpajo de Zacarías fluyó con fuerza arrastrándolo a lugares por los que no había transitado y de los que no se regresa. En las últimas semanas, el acecho, las punzadas en el corazón, el descarado cortejo no cesó y se esforzó con esmero para seguir atrayéndolo. Sacaba las mejores notas del colegio, ayudaba a recoger el aula, participaba de los debates con ideas imprevisibles. Lo esperaba a la salida del colegio y deshacían el camino juntos. Le llevaba fruta que robaba de las huertas cercanas a la madrasa. En la de su padre no se atrevía a asomar la nariz. A Zacarías le rugía por dentro un tigre siempre que se encontraba con su maestro. El virgen corazón crecía entre sus lisos pechos. Llegó el día. Milud le abrió las puertas de su hogar. Zacarías se había ofrecido a coserle los bajos de un pantalón. Sonaba Cat Stevens en un viejo radiocasete. Entre las 4 paredes revestidas con recortes de diarios, se aproximó a él. Le metió la mano por el bolsillo de la chilaba y le acarició la polla hasta sentir cómo le crecía, y no mucho después quedaba impregnada de un líquido lechoso. Feliz. Al finalizar ese curso, Milud aceptó obligado su nuevo destino, a cientos de kilómetros en la cordillera del Atlas. No hubo despedida. Corrieron en sentidos contrarios para no encontrarse, para no enfrentarse a la soledad de los amantes desdichados. En su pupitre encontró un sobre atado con un lazo verde, que contenía una breve carta que quemó en la huerta sin leerla. Milud ejerció de profesor en la nueva madrasa hasta que 2 familias lo acusaron de tener una relación demasiado estrecha con sus hijos. Huyó a España antes de que la policía lo interrogase y descubriese su debilidad. Dar con sus huesos en la cárcel habría supuesto una temporada de extrema violencia y brutal sodomía. En las calles de su nuevo hogar alquitranado, se convirtió en un vagabundo que hablaba solo, descendido al infierno sin antorcha que lo guiara, enganchado al tetrabric de vino Don Simón y malviviendo de las obras del primer mundo. Años después, una noche de intensa lluvia, Rihanna se topó con Milud, borracho y apestando a contenedor de basura, dormitando, ahogado en las penas, hablando con fantasmas en un cajero de Barcelona. Cayó enferma durante una semana, sin poder salir de la cama, con fiebre, anginas, sudores fríos y granos por todo el cuerpo. Suerte tuvo de contar con Marina. Milud, su primer amor, no la había reconocido. Rihanna, sin aire que respirar, había lanzado un billete de 20 euros a los pies de su maestro, esperando un agradecimiento, un grito de alegría o de odio, un escupitajo, un insulto, un gesto, cualquier señal habría bastado. Del borracho solo había logrado un trueque sordo, un murmuro hueco, un ruido intestinal, un asqueroso silencio. La mer de reflets changeants sous la pluie. Rihanna aprendió la lección. Zacarías, con 14 años, empezó a entender que se había convertido en una persona sin resistencia a sus instintos más básicos. Comer, dormir, follar, pensar, pero para cultivar ideas libres y que nadie las silenciara, tenía que cruzar la frontera, asentarse en un nuevo mundo en que podría ser dueña de sus actos y no detenerse hasta lograr una vida glamurosa y con futuro. Para ello, no necesitaba ni padre, ni madre, ni Dios. El viento sopló de nuevo y como un ligero pétalo de la flor de una chumbera, abandonó el hogar. Antes se despidió del pequeño bulto cubierto por un montón de piedras donde yacía enterrado su abuelo. La muerte no pertenece a los muertos, que no se te olvide vivir. Escogió el nombre de Rihanna la noche después de que la violasen 7 compañeros.
7 bastardos que compartían con ella el techo con goteras del puente, aprovechando la superioridad numérica. 4 la sujetaron, 3 la violaron. Aquella noche entendió que la peor calaña está siempre en casa, y por mucho que las mujeres perdonen más que los hombres, aquellos cobardes no quedarían impunes. Rihanna, implacable, planeó el escarmiento, husmeó el rastro y uno a uno les dio caza. Una ninja en la oscuridad, una catártica justiciera que cabalga enfrentándose a sus enemigos sin temor a la mala suerte. A los 4 cobardes que la sujetaron les clavó la navaja de 12 centímetros en las nalgas. Pasarían meses hasta que pudieran volver a sentarse y caminar sin dolor. Con los otros 3 lo tuvo más claro. No permitiría que olvidasen aquella noche. Recordar es morir en vida. Con la misma hoja afilada les desfiguró el rostro. Una marca en las 2 mejillas, una larga cicatriz que no podrían borrar. En Marruecos, en el resto del mundo árabe y desde hace un par de décadas en muchos barrios céntricos de las capitales de Europa, se conoce a quien lleva una cicatriz en la cara, una cara cortada, como portador de la señal que avergüenza a toda madre. La señal que te presenta ante el resto del mundo como un ulso, un delincuente sin ética ni moral. Joker hay uno, y estos 3 eran unos seres lamentables y lo serían el resto de sus días. Rihanna, Zacarías. Zacarías, Rihanna. En adelante, ningún viento la volvería a doblegar. Ya no tenía miedo y escogió, agotada como estaba, dormir durante los siguientes días con un ojo abierto y abandonar Tánger a la menor oportunidad, a la cuarta. Las 3 primeras, el revisor de turno la zarandeó, la arrojó del tren a patadas, a porrazos, tras una retahíla de insultos, con frases que mezclaban Alá con palabras obscenas. Ser pobre en un mundo de adultos insatisfechos y donde los tiempos terribles no caducan, no trastocaría sus planes. Rihanna conquistaría Nueva York, costase lo que costase. En el cuarto tren la descubrió un revisor que, contra todo pronóstico, la ayudó a llegar a su destino. Siéntate y no te muevas de este asiento si yo no te lo pido. Me llamo Ahmed. ¿Dónde quieres ir? El tren llega hasta Casablanca. Antes realiza muchas paradas. Tú decides, pero por nada del mundo bajes en Alcazarquivir. Te recomiendo una ciudad más grande, donde puedas pasar sin llamar la atención y encontrar ayuda. Quédate con la manta, duerme, descansa. Te traeré comida para cuando despiertes. Rihanna descubrió que era posible alternar lágrimas de alegría y de tristeza y dormir con los 2 ojos cerrados. El tren llegó a Casablanca. Ahmed le había preparado una bolsa de comida de tren, galletas, zumos, sándwiches, frutos secos, agua, chocolatinas. Llévate la manta, aléjate de los ladrones, evita a la policía, siempre les deberás favores. Busca a Fatiha, trabaja en un centro de menores. Ella sabrá cómo ayudarte. Si no te gusta la ciudad, viaja al sur, donde la gente es más amable, más humana. Ahmed le tendió un saquito de cuero. Contenía monedas y billetes. Es el dinero que he ido encontrando a lo largo de los años en el tren. Albergaba la esperanza de que si lo ahorraba, llegaría el momento en que podría darle un buen uso. No lo malgastes, que no te lo roben. Quédate con el abrigo, ve con Dios. La estación olía a hierro, a óxido, a grasa, a azulejos fregados con agua sucia, a viajeros apresurados. En su mundo no existían construcciones de tal envergadura y todo estaba bañado de polvo. En el idílico futuro, en cambio, todo sería inmenso, suntuoso, superpoblado, sorprendente. Hechizada, vagó por las ordenadas calles de Casablanca sujetando con fuerza la bolsa de rafia sintética de cuadros azules, rojos y verdes y el saquito de dinero ligado a la cintura, bajo la ropa. Insaciable, pateó la ciudad sintiéndose parte del escenario. Recorrió los rincones de la Medina, llegó al puerto, se alejó de él,
Observó desde la distancia la lujosa mezquita. Caminó por los barrios sin asfalto ni alcantarillado. Entendió que a una ciudad hay que llegar de día, identificar las zonas donde una puede hacer noche sin que la oscuridad te sorprenda con puñaladas traperas. Regresó al centro. Flotaba en el ambiente, entre el agradable bullicio, la fascinante sensación del anonimato. Sonreía ante los relucientes escaparates. Se sentía embriagada, libre. Aquí, en el desierto de alquitrán y hormigón, podía comportarse a su antojo, caminar sin ser observada ni juzgada. El cielo se encapotó y en 2 minutos quedó atrapada bajo la lluvia. Corrió a refugiarse. Encontró un porche. Anocheció. Colocó en el suelo la manta. Se cubrió con el largo abrigo. Engulló las galletas. Bebió agua. Se lamió las heridas del alma. ¿Qué sería de sus hermanos? El sueño la venció. 4 manos la despertaron. 2 policías rebuscaron entre sus cosas. Corrió. Dejó atrás la bolsa de comida, el abrigo y la manta. No llovía, pero el suelo estaba resbaladizo. Las calles con el pavimento húmedo son más bellas, más solitarias. Llegó extenuada, tras dar muchos rodeos a una amplia calle donde se concentraban en zigzag una decena de mujeres altas y flacas con excesivas capas de maquillaje. Trabajadoras sexuales, sus nuevas amigas. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rihanna. Rihanna, no deberías de estar aquí. No tengo dónde ir. De las 10 mujeres, 9 la rodearon. Rihanna, sentada en un columpio, recibió todo tipo de atenciones. Aguijoneada a preguntas, no les ocultó nada. Su padre, su madre, Milud, los 7 granujas, el revisor, Fatija, Nueva York. Le alisaron el pelo, le compraron comida y una botella de 1,5 litros de Pons. Las 9 hablaban sin guardar turno y llegaron a una rápida conclusión. Giraron el cuello hacia la 10ª, la inmutable. Le gritaron que no rehuyera el destino. Maktub, Susi, Maktub. Susi era del norte y por eso le presuponían cierta empatía con la recién llegada. Todas sabían que el verdadero nombre de Susi era Fátima, pero en la calle cada cual escoge cómo prefiere que la nombren. Susi, llévala donde mamá Naililla. No. Susi, Fátima, por Dios. Eres la única que no tiene chulo, la única que no tiene marido, la única que está aquí porque quiere. No puedes rehuir el destino. Maktub. ¿Qué sabréis vosotras de las escrituras, zorras? Y que nadie vuelva a dirigirse a mí por otro nombre que no sea el que yo os tengo permitido. Susi apagó el cigarrillo con la suela del zapato. Nadie osaba meterse con ella, ni siquiera los chulos. Tenía fama de ser un escorpión, de defenderse sin dar oportunidad a un segundo ataque. Quien osase no tendría tiempo de arrepentirse. Se rumoreaba que había matado a su marido. Antes le había cortado la polla. Un maltratador que la tomó como cuarta esposa y que tenía las 3 anteriores y a sus 8 hijas atormentadas. Susi callaba ante las súplicas de sus compañeras. Tras unos minutos, levantó el brazo. Todas dieron un paso atrás, intimidadas. Encendió otro cigarrillo y observó la calle, por donde no circulaba coche alguno, y se encogió de hombros. En febrero se folla poco. En febrero se gana poco. Take my hand. Susi practicaba las pocas frases que sabía en inglés en el momento más inesperado. Su sueño, que no se cumpliría, que había robado de películas en blanco y negro, era emigrar a Australia y trabajar en una reserva cuidando animales salvajes, canguros y koalas, o a Canadá, con los osos. Subieron a un taxi que las acercó a la Medina. Susi no pagó. Los taxistas de la ciudad no aceptaban su dinero. Preferían conservar sus genitales. Susi la arrastró con decisión por calles estrechas mal iluminadas.
Busco a Fachija. ¿Quién es Fachija? No lo sé. Llegaron hasta una puerta revestida de hojalata. Susi usó la aldaba con forma de tortuga. Abrió una joven de 16 o 17 años. April. En casa de Mariam, de Mama Naililla, todas usaban nombres anglosajones. April vestía una gandura blanca con los bajos remangados y sin ropa interior. De larga melena, ojos negros azulados, con una pulsera en el tobillo izquierdo, voz melosa y piel almendrada. Rihanna, sofocada, percibió un deseo repentino que le provocó una erección difícil de disimular. Tuvo que sujetarse de la mano de Susie para no caer de rodillas. No sabía si era hambre o amor. Susie, ¿sabes que no hay espacio para más? La matriarca meditó qué decir. Para más jóvenes. Mariam, Rihanna es especial y además tiene su propio nombre inglés. Rihanna es árabe. Mama Naililla le ofreció asiento. Tenía el pelo plateado, a la moda, y un tatuaje en la frente, y otro en la barbilla, las manos pintadas de henna. 2 aros de oro le colgaban de los lóbulos. Los dientes blancos implantados rejuvenecían su rostro. La matriarca se sentó en su sillón y sujetó la cachimba de la que no tardó en chupar. Expulsó el humo. Pidió para Rihanna limonada y unos dulces. Le hizo preguntas que Rihanna contestó con nerviosismo, ocupada en ocultar su prominente pene. Con el oído y el resto de sentidos perseguía a April. Su aroma y el repicar de sus pasos le erizaban la piel. Esa noche entendió que amaba a las personas sin atender a sus genitales. Mama Naililla permitió que pasara unos días en la casa hasta que decidieran qué hacer con ella. April la acompañó al dormitorio. Guarda eso o mañana te dolerá. No sé qué me ocurre. April le indicó que se sentara en la cama. Le bajó los pantalones. Rihanna, petrificada, cortó la respiración el tiempo que duró la paja que le hacía April con la mano derecha y le mordisqueaba el cuello y la oreja. Tardó poco en eyacular, menos que Milut. April salió de la habitación sin decir palabra. Rihanna se sintió alegremente desvirgada. Le habían ofrecido placer sin reclamarlo y sin que esperasen algo a cambio. ¿Cuándo se pierde la virginidad? Se acostó y durmió 16 horas seguidas. Jamás había despertado por un sonido agradable, el eco de unas risas alegres, juveniles. En el suelo había ropa limpia, una toalla que olía a caramelo, un guante de pezza, una pastilla de jabón de argán, un cepillo y un tubo de pasta de dientes miswak. En el hammam se frotó a conciencia, rascó la piel muerta, hurgó bajo las uñas. Eyaculó unas espesas gotitas, se envolvió en la toalla. El sarwal de mujer le quedaba grande. Le encantó la sensación de vestir ropa tan holgada. La gandura era nueva. Ella misma arrancó la etiqueta con la imagen de la K. Abrió la puerta de la habitación y las piernas le temblaron. Los últimos rayos de sol inundaban el patio. Un hilillo musical flotaba en el ambiente. El vapor escapaba de la cocina y esparcía aromas que le abrieron el estómago. Apagad ese aparato. En esta casa no están permitidas las noticias tristes. Un tren que cubría el trayecto entre Casablanca y Tánger había descarrilado debido a las fuertes lluvias. En la radio hablaban de decenas de heridos y de 3 fallecidos, entre ellos el revisor. 3 niñas correteaban tras una pelota de goma, vestían de blanco. La del cabello más oscuro se detuvo en seco al ver a Rihanna en el umbral. La niña agitó el brazo, sonrió mostrando los ausentes dientes de leche y con un impulso infantil y determinación adulta subió las escaleras como una exhalación. Mary abrazó a Rihanna con la fuerza de una hermana pequeña y sujetándola de la mano la condujo al patio. Rihanna descendió los peldaños con la cabeza gacha, desbordada. En el patio se encontró rodeada de las niñas y las jóvenes del hogar.
Atraídas por la nueva inquilina, una a una desfilaron ante ella repartiéndole besos y abrazos, muestras de cariño a las que no estaba acostumbrada. Con April, el cuerpo se le estremeció. Por su espalda se deslizaba un repentino sudor, y los párpados nerviosos batían como las alas de una mariposa. 4 besos, un tierno abrazo y una mano que peinó sus rebeldes rizos. «Tendrás hambre». April no fue la última en saludarla. Carol se acercó a ella secándose las manos con un paño de cocina. Se detuvo a medio metro, la agarró por los hombros, la picoteó con los 4 besos de rigor y tras un asfixiante abrazo susurró su sentencia. «Tú no eres una mujer como nosotras. Esta no es tu casa». El aliento de Carol despertó en ella visiones que llegaban sin previo aviso. La cólera de su padre en la nuca, un resoplido que la agarró desprevenida, una punzada fulminante que le encogía el corazón y secaba el sudor de la espalda. «En media hora estará la cena», informó Carol. Mary y las 2 niñas con las que jugaba, Helen y Alice, aprovecharon para mostrarle el resto de la casa. Un riad de 3 plantas con una docena de habitaciones amuebladas, 4 por plantas y distribuida por edades. Una sala alfombrada con pieles de ovejas y de cabras, repletas de sofás de madera y cojines estampados y lámparas de hierro oxidado con forma de minarete y cristales coloridos, 2 comedores, media docena de hamames, 2 talleres de costura, 2 salas de estudio con pupitres y biblioteca, 2 almacenes repletos de muebles, bolsas de ropa y colchones enrollados, la azotea donde tendían la ropa y jugaban con las cometas y a la rayuela, un cuartucho con conejos y la cocina, donde Carol servía los generosos platos de garbanzos con acelgas y donde flotaban olores que le abrieron el estómago. El único rincón al que no accedieron y que se encontraba cerrado con candado fue la habitación de mamá Naililla. En toda la casa no había hombre alguno. Comieron sentadas alrededor de 3 ataifores, 5 chicas en cada mesa, 1 o 2 gatos bajo cada mantel. Les sorprendió el alboroto a la hora de comer. En la casa, a la que no volvería a poner los pies, Rihanna y sus hermanos, incluida su madre, no probaban bocado hasta que el padre se hubiera saciado. En su presencia, comían en silencio, sin apartar la mirada del plato, sin rechistar, pobre de aquel que se quejara del guiso o no tuviera hambre. En cambio, en su nuevo hogar, donde los sumisos gatos están bautizados con el nombre de un dictador árabe, las chicas la animaban a comer más, sin pudor. Estaban los huesos y así nadie se interesaría por ella. No encontraría el amor.